Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Hemos estudiado algunos de los temas en Primera de Juan, de amor, de la verdad, de la luz. Y ahora venimos a uno de los temas más importantes en el libro de Primera de Juan. Vamos a estudiar eso por 2 o 3 semanas acerca de la palabra conocer o saber en la Biblia. En el tiempo de Juan, cuando él escribió, más o menos el año 100 después de Cristo, como unos 70 años después de morir y resucitar Cristo, había un grupo formándose que se conocían como los conocedores. Se creían que eran muy inteligentes. Oficialmente se llamaban los gnósticos. Gnosco es conozco, viene de la idea de conocer. Y así que ellos pensaban que Jesús realmente no es Dios y el hombre, y realmente no puede creer solo en Jesús, tiene que hacer otras buenas obras para ser salvos. Y eran un grupo de personas que dice, tienes que conocer algunos misterios profundos que solo nosotros conocemos. Y tenían algunos mitos, como la mitología que tenían los griegos y romanos, ¿verdad? Del dios de la luna, del dios de cada planeta, del dios del viento, del dios de cada cosa. Pero el hecho es que eran mentirosos. Y Juan escribe para decir, mira, no hay que ser un gnóstico, un conocedor de esa religión falsa. Hay que conocer algo. Hay que conocer a alguien. Hay que conocer a Jesucristo. Eso es lo que le hace salvo. Falsas religiones, falsos conocimientos no le pueden salvar. Solo Jesucristo puede salvar. Pero aquí encontramos en capítulo 2, que vamos a comenzar esta semana mirando capítulo 2, luego capítulos 3 al 5, buscando las palabras que se usa la palabra conocer o una palabra relacionada que es saber. Saber y conocer son dos cosas diferentes. Saber es entender por enseñanza, porque algo está escrito, tú sabes cosas. Conocer es tener la experiencia de conocer una persona personalmente, tener una relación personal con él o conocer un lugar, pero tu experiencia de conocer. Y así que Juan usa la palabra saber 15 veces en Primera de Juan y usa la palabra conocer 21 veces, más de 20 veces, porque conocer a Jesús es más importante que saber acerca de Jesús, pero tiene que saber ciertas cosas para conocer a Jesús más tarde. Pero así es que conocer es lo importante aquí. Y vamos a titular esto, el poder del conocimiento de Dios. El poder de conocer a Cristo. Vamos a leer aquí en capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tendremos con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3 es donde comienza a hablar de eso de conocer y saber. Y en esto sabemos, realmente es la palabra entendemos, que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Él cree que sabe algo, pero solo sabe mentiras, no sabe la verdad. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto conocemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Varias veces aquí usa la palabra conocer o saber. De vez en cuando se traduce la palabra conocer como saber. Casi tiene que leer el griego para entender cuándo saber debe ser conocer, pero no tiene importancia. Pero aquí tiene entonces que realmente todas estas palabras de 1 de Juan 2, versículos 3 a 5, es la misma palabra de conocer. Hasta cuando dice sabemos, realmente se puede traducir de la palabra de conozco para hablar en contra de los gnósticos. Él está diciendo uno debe conocer algo. Así que conocemos algo. Y en versículo 5 dice sabemos, allí también es conocemos. Así que 1, 2, 3, 4 veces aquí usa la palabra conocer en estos versículos. Y vamos a ver que el conocimiento de Dios tiene poder y da poder. El conocimiento de Dios, de Cristo, es una cosa poderosa. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos a conocer a Jesús personalmente, porque en conocerle tenemos poder, pues Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el Dios de los ejércitos. Así, Señor, si le conocemos a Él, tenemos toda la ayuda que nos hace falta para tener el poder que necesitamos, para vivir por ti, para tener discernimiento y para glorificarte. Ayúdanos, Señor, esta mañana a reconocer cuán importante es conocer personalmente al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que sabes tiene poder para determinar cómo vives. Lo que sabes tiene poder para determinar cómo vives. Si tú sabes o entiendes qué es el mejor camino para llegar de vacaciones a un viaje, si sabes el mejor camino, vas a llegar más rápido. Por saber el camino, va a cambiar cuál camino tomas si tienes entendimiento de eso. Si sabes que hay un puente caído allí, tú vas a evitar esa ruta y no vas a caer en el precipicio usted mismo. Va a salvar tu vida. Saber algo, saber que hay un puente caído. Si sabes cuál comida le puede hacer saludable, y comes esa comida, vas a llegar a ser más saludable. Si tú no sabes que mucha chuchería te va a dañar, a lo mejor comes mucha chuchería y te quedas enfermo. Pero cuando sabes cuál comida le hace saludable, entonces llegas a ser más saludable. Si sabes cómo trabajar para hacer ciertas cosas, ganas más dinero. Por saber trabajar en este trabajo, en el otro, puedes ganar dinero haciendo eso. El saber es una cosa poderosa y determina cómo yo vivo. Si yo entiendo de ese trabajo, determina que voy a trabajar en eso. Si yo entiendo que esta comida es mejor, voy a comer esta comida. Si yo entiendo que esta es mejor ruta, voy a cambiar mi ruta y ir por esa ruta. Lo que sabes tiene poder para determinar cómo vives. Pero a quien conoces es más importante de lo que sabes. A quien conoces es más importante que lo que sabes. El fundador de la universidad que asistí era un evangelista, Dr. Bob Sr., y no tenía
una gran educación, solamente como un instituto bíblico, ¿verdad? Alguna universidad que fue unos años, ¿verdad? No tenía gran educación para establecer una educación, una universidad que luego llegaba a ser una universidad para millares y millares y millares de alumnos. Pero él tenía un dicho que dice, uno puede pedir prestado conocimientos, aunque tenga que desarrollar su carácter personalmente. El carácter es más importante que los conocimientos, pero, como dice, puede pedir prestado conocimientos. Así que él fue a un señor que estaba en la educación, a otro, que conocían cosas de educación, y entonces pidió prestado su inteligencia, y ellos juntos formaron la Universidad de Bob Jones, de cómo podría entrenar alumnos en todas las carreras posibles, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Él usó sus conocimientos, los conocimientos de otros, no sus propios, para establecer una gran universidad. El hecho es que hoy en día muchos políticos no saben mucho. ¿Puede creer eso? Que los políticos no son siempre tan inteligentes. Muchos políticos no saben cómo arreglar los problemas, pero los políticos conocen a personas. Y casi cada día este año político, estamos escuchando, tal político acaba de recibir $5 millones. ¿Es porque él sabía cómo ganar dinero? ¿Cómo ganar 5 millones? No. Él conoció a un billonario que podría regalarle $5 millones. Y así que a quien conoces puede ser más importante que lo que sabes. Si conoces personas que le pueden regalar $5 millones, tú vas a ganar más a quien conoces que por lo que sabes. Pero para nosotros, para ser salvos y ir al cielo, hay dos cosas. Primero, tienes que saber algo. Saber, entender lo que Dios dice. Romanos 10 dice que la salvación es por la fe en Jesucristo, pero ¿cómo vamos a creer en Cristo si no sabemos de Él? Así que dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? Así que antes de conocer a Jesús, tengo que saber de Jesús. Y así que si no tengo este entendimiento que Cristo es Dios, que Cristo murió por mí, resucitó, entonces nunca voy a llegar a Jesucristo para ser salvo. Así que número uno, tengo que saber lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación. Tengo que entender, saber que Cristo pagó por todo pecado, porque la Biblia lo dice. Tengo que saber que si me arrepiento y creo solo en Cristo, seré salvo. Tengo que entender, saber por mi mente lo que dice la Biblia, pero si es solo saber y entender cosas, eso no vale para salvarme. Saber o entender el camino de salvación no significa que yo tengo salvación, porque es bueno saber el camino, pero Cristo dice, yo soy el camino. El camino es una persona. El secreto más que saber y después de saber es conocer personalmente el camino al Señor Jesucristo. Como hemos dicho, es como pasar por un desierto. No hay un camino, pero hay un guía que entiende cómo seguir el sol, cómo hay ciertas evidencias en el desierto de camino para seguir. Si alguien dice, pero Señor guía, no veo ningún camino. El guía dice, sígueme a mí, yo soy el camino. Y tienes que encomendarse en sus manos, en su sabiduría, para salvarte, ¿verdad? Por seguirle a Él, quien es el camino por el desierto. Así es Cristo que camina sobre el mar. Cristo que hace caminos por el desierto, dice los Salmos.
Cristo, el que es el camino a la salvación y a Dios. Pero es importante así, más importante, conocer a Cristo personalmente que saber de sus enseñanzas. Muchos saben de Cristo. Muchos saben que el camino de salvación es por fe en Jesucristo, pero no son salvos porque no le quieren conocer personalmente para cambiar sus vidas. Cuando sabemos lo que es la verdad y creemos que Cristo es la verdad, llegamos a Cristo para conocerle, Él nos salva, toda nuestra vida cambia por el poder de conocer a Cristo. El conocimiento tiene poder cuando es conocer a Cristo. Muchos piensan, no obstante, que saben la verdad, pero siguen algún conocedor, algún gnóstico por allí, algún falso profeta, falsa enseñanza que les dice, sea bautista, sea presbiteriano, sea pentecostal, sea testigo de Jehová, sea de una religión y eso te salva, o hacer buenas obras y eso te salva, o dar tus ofrendas en la iglesia y eso te salva. Y son mentirosos. Ninguna de esas cosas nos salva. Solo Cristo salva. Comenzamos casi cada culto en esta iglesia solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Con razón comienzo los cultos con eso. Por si no escuchas otra cosa, a lo mejor sales de aquí pensando en Jesucristo. Que salvación no está en la iglesia, no está en tus buenas obras, está en Jesucristo y solo en Jesucristo. Pero muchos creen que saben la verdad y saben de Jesucristo, pero como el diablo, dice Santiago 2, que sabe que Jesús es Dios, el diablo estaba desde la creación. Él miró a Jesús nacer en Belén. Él miró a Jesús morir en la cruz. Él miró a Jesús resucitarse. Él cree mentalmente en Jesús, pero no cree en su corazón. No tiene conocimiento personal del Señor, aunque sabe, entiende mucho de Jesús. Yo tengo miedo que hay muchos que vienen a nuestras iglesias, que si pregunto a los niños o adultos, preguntas de Jesús, dónde nació, dónde murió, cuándo resucitó, saben mucho de Jesucristo. Pero ¿Jesucristo ha cambiado tu vida? Esa es la pregunta. Conocerle personalmente es mejor que saber acerca de Él, porque el conocimiento es lo que nos ayuda a vivir santamente, lo que cambia nuestras vidas. El conocimiento da poder. Quisiéramos tener poder para vivir vidas más santas, más buenas, más perfectas. Quisiéramos tener poder para vencer nuestros vicios. Si hay algunos con alcohol, si hay algunos con pornografía, con drogas, quisiera tener victoria sobre su orgullo, sobre todo tu egoísmo, sobre toda tu envidia, sobre toda tu impaciencia. Quisiéramos cambiar, tener poder para cambiar. Quisiéramos tener poder para tener una buena relación con Dios y saber qué es su plan para nuestra vida, dónde nos va a guiar, qué es sabio para hacer en criar mis niños, o qué es sabio para hacer en cuanto a vivir mi vida. Quisiéramos tener poder para no ser engañados por los conocedores, las falsas religiones de este mundo, por maestros falsos. ¿Cómo podemos tener ese poder? ¿Y qué hace el poder de conocer a Cristo? Bueno, cuando le conocemos, miramos en 1 de Juan varias cosas que resultan. Las primeras dos ya hemos hablado en las últimas semanas, pero vamos a enfocarlo de otra manera. La primera cosa, en capítulo 2 de 1 de Juan, es que da poder para tener amor. Hemos hablado mucho de amor, pero el amor viene por el conocimiento. Aquí encontramos que cuando uno conoce ciertas personas, le ama.
Si usted conoce a mi esposa, le va a amar, ¿verdad? Por más que le conoce, más le ama. Y así es con Dios más. Por eso no quiero que usted conozca a mi esposa demasiado, ¿verdad? Yo le amo, es mi esposa. Pero el hecho es que nosotros debemos conocer a Dios, y cuando conozcamos a Dios, amamos a Dios más. Lee conmigo 2 de Corintios 5, versículo 14 hasta 17. 2 de Corintios. Pablo aquí habla de conocer. Cuando Pablo habla de conocer, normalmente habla de conocer a Cristo por la primera vez que te salva, que te justifica. Cuando Pablo habla de conocer, habla de comenzar la vida con Cristo. Cuando Juan habla de conocer, habla de seguir la vida con Cristo, crecer en tu conocimiento. Así que uno es comenzar la primera vez que conozco al Señor, eso cambia mi vida, me justifica, pero él refiere esto, pero también una migaja refiere a lo que enfatiza Juan, que cuando le conoce, quiere seguir conociéndole más y más, y tu vida está cambiando más y más. 2 de Corintios 5, versículo 14, dice allí, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos los hombres. Hay que conocer el temor del Señor. Pero entonces, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el Señor está diciendo, cuando amas al Señor, vas a querer servir al Señor más y más. Pero aquí, de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo dice, yo conocí a Jesús en la carne cuando caminaba en Jerusalén, cuando fue crucificado, resucitado. Yo viví en ese tiempo, así que yo sé mucho acerca de Jesús en la carne. Pero ahora llegó un día, cuando estuve en camino de Damasco, que Jesús dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo se arrepintió de su pecado. En ese momento entregó su corazón y vida a Jesús, y en ese momento empezó a conocer a Jesús. Y el conocimiento de su perdón, de su amor, le hizo amar al Señor. Y versículo 14, el amor de Cristo, sabiendo de su amor a mí, ese amor me constriñe para querer servirle a Él. Así que el conocimiento de Cristo me hace amar a Cristo. Amar a Cristo me hace querer servir a Cristo. Y más, en versículo 17, ¿quiere leer 2 de Corintios 5, 17 conmigo? De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hablamos mucho de este versículo, pero hay que verlo en su contexto, que es hablar de que tengo nueva vida por conocer a Jesucristo. Yo le conocí de tal manera antes. Yo conocí a mi esposa de tal manera cuando estuvimos en la universidad un poco. Pero cuando empezamos a salir más y más, cuando nos hicimos novios, cuando me casé con ella, cuando teníamos hijos, cuando pasamos por muchas luchas unos con otros, cuando estuvimos los 10 años en España, cuando ya estamos luchando aquí por otros 35 años en Antioch, cuando viajamos a Sudamérica o México juntos, cuando hay luchas, cuando hay bendiciones, empezamos en enfermedad o en pobreza a conocernos más y más de cómo el otro va a reaccionar. Y cuando vea que tengo pobreza y ella reacciona con fe, eso me hace amarla más. Cuando estoy enfermo y ella me cuida, me hace amarla más. Esos momentos de conocernos nos hace amarnos, y eso me hace querer ayudarla a ella, servirla a ella como su esposo.
Así con Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles y llegamos a conocer a Dios, como Él nos ayuda y nos bendice y nos fortalece, entonces le amamos más y más por conocerle más. El conocimiento tiene poder para ayudarme a amar a Dios. Hablamos varias semanas de amar a Dios y amar al prójimo, pero la base de eso, el comienzo de eso, proceso de eso, es por medio de conocimiento de Cristo. Si yo digo que conozco a Cristo, pero mi vida no ha cambiado, no estoy queriendo servirle y glorificarle, será porque realmente no conozco a Cristo como digo que conozco a Cristo. Porque el conocimiento real tiene poder para ayudarme a hacerme amar con un amor que quiere servir al Señor. Muchos miran a Dios como un Dios de guerra, de truenos, de relámpagos, como dijimos la otra semana, pero no le conocen personalmente como su Salvador, o lo conocería como su gran yo soy. Todo lo que necesito es Él. Él es mi gozo. Él es mi paz. Él es mi fuerza. Yo soy tu gozo. Yo soy tu paz. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu salvación. Y cuando le conozco como Salvador, le veo como mi creador, mi sustentador, y dependo de Él para sustentarme. Le conozco como mi Padre, que me ama, que me disciplina, que provee, que es perdonador, que es protector, que es justicia, que es amor. Puedes en casa leer Éxodo 34. Muchas veces vuelvo allí a Éxodo 34, de 6 a 10, cuando Moisés dice, Señor, muéstrame quién eres, y ya será bueno. El Señor dice, mira, nadie puede verme y vivir, pero el Señor pasa por allí y de alguna manera ve la sombra de Dios, detrás de Dios, ¿verdad? Y entonces empezamos a escuchar que el Hijo de Dios, Dios el Hijo, probablemente habla y dice, yo soy tu perdonador, yo soy todopoderoso, yo soy. Y allí tiene una descripción del Señor con Dios presentándose a sí mismo. Muchas veces mis oraciones, yo tomo ese texto y oro, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres el perdonador, tú eres nuestro ayudador, tú eres, y allí las cosas que están. Cuando uno no conoce a Cristo, a lo mejor mira a Dios como muy severo y se aleja de Dios. Y si va a la iglesia solo va por miedo, porque conoce el temor del Señor, como dice Pablo en 2 de Corintios 5:11, pero no conoce a Cristo como Dios de amor y Dios de gracia y justicia que nos cuida. Así que el conocimiento de Dios, de Cristo, nos da poder para formar un amor maduro que nos motiva para agradar al Padre y servirle. Número 2, versículos 13 y 14 en 1 de Juan 2. No solo da poder para amar más a Dios, pero da poder para tener victoria por medio de comunión con el Padre. Ya hablamos de esto la semana pasada. Como digo, los primeros 2 puntos es de la otra semana, pero con otro enfoque. 1 de Juan 2, 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Note que lo que les hizo sabios como padres era conocer al que es desde el principio. Conocer a Dios como creador, como guía. Os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Los padres ya pasaron por eso y por conocer al Padre que es desde el principio, el alfa y el omega, ellos pueden enseñar a los jóvenes cómo vencer el maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque ya que ustedes han tenido perdón de los pecados, aprecian al Padre, aman al Padre, y así
Como han visto el Padre en sus padres terrenales, habéis conocido al Padre. Y otra vez, versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. No es suficiente saber cosas. Esta es la palabra conocer, 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 conocer. Hace falta una relación personal con el Señor, conocerle. ¿Usted pasa tiempo cada día conociendo a Dios en oración? ¿Conociendo a Dios en leer la palabra? ¿Meditando en Dios, alabando a Dios, glorificándole, adorándole? Eso entonces es lo que nos da victoria. Cuando reconocemos que Dios es que nos da la victoria y por conocer a Dios, Cristo, tenemos la victoria. Los hijitos comienzan, como hablamos la semana pasada, cuando conocen el perdón del Padre. El hijo pródigo viene y mira que su padre listo a abrazarle y perdonarle, y así que él empieza a conocer a su padre como es de verdad. Cuando era niño, el hijo pródigo parece que no conoció bien a su padre, porque dijo, ay, mi padre no me quiere a mí, que me dé mi dinero y yo me voy donde hay diversión. Muchos hijos creen que sus padres son crueles, porque no les quieren dar todo lo que sea, ¿verdad? Y no se dan cuenta de cómo son los padres. No conocen a sus padres como perdonadores y proveedores y los que les aman. Y así es que los hijos empiezan a conocer al Padre cuando experimentan el perdón del Padre. Y el Padre dice, te perdono, hijo, y perdóname tú, porque yo también he hecho cosas. Pero allí Dios así nos da padres para ayudarnos a apreciar el perdón de Dios. Y Dios nos da padres para ayudarnos en nuestras debilidades. Así que cuando conocemos a nuestro Padre que es fuerte, empezamos a apreciarle, conocerle mejor y pedirle ayuda. Confiamos en Él, porque ya le conocemos como un hombre fuerte. Si miramos que papá sabe mucho y ha estudiado mucho, a lo mejor le puedo hacer una pregunta de mis estudios. Y entonces él puede ir al Padre para buscar sabiduría, para buscar explicaciones. Y si un padre le puede explicar, mira, hijo, usted aprendió que 2 más 3 son 5, pero déjame explicarte cómo 2 por 3 son 6. Y, ay, mira, papá sabe mucho, ¿verdad? Él sabe cómo multiplicar, no solo cómo añadir o sumar, ¿verdad? Y así es que cuando un niño aprende que su padre le puede ayudar en debilidad, le puede ayudar en educación, puede protegerle y guiarle, a lo mejor él tiene una tentación. Y dice, padre, me siento tentado para ir con mis amigos y hacer esas malas cosas. Me siento tentado para tomar esa cerveza o para fumar este cigarro. El padre que ha pasado por esas tentaciones puede decir, hijo, mira, Dios puede ayudarte. Eso es común para todos los hombres, pero mira aquí en 1 Corintios 10:13 que Dios va a hacer una salida. Yo lo he experimentado y Dios me ha ayudado. Y las veces que yo caí, las cosas fueron muy mal. Hijo, aprende de mí. No debe caer en la tentación. Yo he caído a veces y he aprendido a buscar perdón del Señor y buscar la ayuda del Señor. Y he visto que el Señor me puede ayudar a salir de esto. El hecho es que si un niño camina por la calle, y en inglés decimos bullies, hay algunos niños más grandes que quieren molestarle, pegarle o algo. Pero el niño viene uno o dos de los bullies. ¡Hey, muchacho! Pero entonces no nota que papá está detrás de este niño. Y entonces mira, el niño tiene su papá detrás de él. Adiós. Y ya se van. El hecho es que cuando la gente reconoce que Dios está con nosotros, nosotros tenemos fe en Él para guardarnos del diablo, de cualquier que quiere molestarnos, de cualquier manera. Así que los niños tienen que aprender los padres. Los padres tienen que enseñar a los niños por sus experiencias.
Deuteronomio 6, Deuteronomio 9, Efesios 6. Todos dicen, enseña a sus hijos, habla a tus hijos en el camino, durmiendo, levantándose. Usted ha tenido experiencias y usted sabe que no es tan inteligente, pero el niño lo va a aprender, que no eres tan inteligente. Pero mientras tanto, usa lo que tienes de tu experiencia para animar, enseñar al niño. Usa tu fuerza para proteger al niño. Usa el perdón que Dios te ha dado a ti para enseñar al niño perdón. El hecho es que los niños deben buscar sabiduría de los padres, porque aunque el padre no es un sabio todo, no entiende todas las matemáticas del mundo, sabe mucho, sabe mucho. Hay un versículo muy importante de eso, y con eso termino esta mañana en vez de terminar el sermón. Proverbios 20, versículo 5. Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos de los padres no recordamos muchas cosas que hemos pasado en la vida, que hemos aprendido en la vida. Nos hemos olvidado de mucho más de lo que hemos aprendido y recordado. Pero muchas veces, si usted va a un ancianito, y si usted tiene paciencia con el ancianito, para hacerle preguntas, ¿eso le pasó alguna vez, abuelito? ¿Eso le pasó alguna vez, abuelita? Papi, ¿tú has enfrentado algo como esto alguna vez? Si un niño es sabio, va a entender que el padre, un anciano, un abuelo, tiene sabiduría, pero a veces no le viene a la mente. Pero si le da tiempo, si puedes cavar, dice aquí, vas a encontrar que es como aguas de un pozo profundo. Y vas a aprender mucho de los ancianitos, que parece que han olvidado todo. Pero si usted cava, pregunta y escucha, usted va a aprovecharse de mucha bendición. Y cuanto más con Dios. Proverbios 2 dice, busca la sabiduría de Dios como un tesoro. Dios no está tratando de esconder su sabiduría, pero quiere que tú leas la Biblia, donde Él explica su sabiduría, que usted esté hablando con Él en oración. Usted debe pedirle sabiduría y buscar como un tesoro la sabiduría de Dios. Y va a encontrar que conociendo a Cristo, le da una relación de comunión con Él, como un hijo con su Padre. Y eso entonces le da victoria porque el Padre puede apoyarte como un niño con su papá detrás y los bullies, los molestadores delante, o puede ser tu fuente de sabiduría, y más que un Padre terrenal, es tu Padre celestial, que por más que le conoces, más victoria tienes para la vida, para pasar los exámenes de la vida, de las pruebas en la vida, que son más importantes que los exámenes de matemáticas. Dos cosas más, yo quería hablar de eso, pero pensé a lo mejor no lo haría, es que nos da poder en capítulo 2, versículo 18 al 22, nos da poder para hacer lo que aprendemos en la escuela dominical, para discernir engañadores en el último tiempo y para evitarlos. Y nos da poder, en capítulo 2, 29, nos da poder para hacer justicia y reconocer qué es lo correcto para hacer, qué es justicia y qué no es correcto para hacer. ¿Cómo puedo yo tener poder para reconocer qué es justicia? ¿Cómo puedo tener poder para reconocer quién es un engañador, qué es mala doctrina o buena doctrina? Conocer a Dios, a Jesucristo, a su palabra,
Y eso me da poder para evitar las caídas en trampas. Hablaremos de eso en detalle la próxima vez con alguna cosa más para la gloria del Señor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.